El horno llevaba encendido desde las 3 de la mañana y el olor a leña de encino ya se había metido en cada rincón de la panadería cuando sonó el teléfono. Sequé mis manos en el mandil, las mismas manos que llevan 45 años amasando antes de que salga el sol, y contesté. Era don Filemón, el dueño de la tienda grande de abarrotes en Tlacolula, mi cliente mayorista más antiguo. Doña Mercedes, la llamo para avisarle que ya no voy a necesitar el pedido de los viernes. Sentí un pinchazo en el estómago, como cuando muerdes un chile de árbol sin querer. Don Filemón me compraba 200 piezas semanales desde hacía 11 años. ¿Cómo que no, Filemón? ¿El pan ya no le gusta a tu clientela? No, no es eso. Es que conseguí proveedor nuevo. Una empresa que se llama Panadería La Paloma Express. Me entregan en caja de cartón con logotipo bonito, con código de barras y todo. Más barato y me dan crédito a 30 días. Usted siempre cobra de contado, doña Mercedes. Me quedé muda. La Paloma es mi panadería, mi nombre, mi letrero de madera pintado a mano que lleva colgado sobre la puerta desde 1979. Nunca en mi vida he usado la palabra express para nada, porque el buen pan no tiene prisa. Filemón, yo soy La Paloma. No existe ninguna La Paloma Express. Pues busque en el internet, doña. Ahí están. Tienen página bonita y todo. Hasta fotos de usted salieron, creo. Colgué sin despedirme, cosa que jamás hago porque mi suegra me enseñó que la cortesía es la levadura de las relaciones humanas. Pero en ese momento la cortesía me importaba menos que el ardor que me subía por el pecho. Fui al mostrador donde mi nieta Sofía, la hija de Consuelo, me había dejado su tableta vieja para que yo viera las recetas que la gente sube en esas redes. Mis dedos torpes, gruesos de tanto amasar, teclearon despacio. Panadería La Paloma. Lo que apareció en la pantalla me golpeó más fuerte que el calor de un horno abierto a toda potencia. Una página con mi nombre, con mi logotipo, la palomita blanca que mi difunto esposo Aurelio dibujó en una servilleta la noche que inauguramos, pero modernizado, con colores brillantes y letras que parecen de juguete. 50.000 seguidores. Fotos de pan que yo nunca hice, acomodado en charolas de acero reluciente que no son las mías, porque las mías son de lámina negra, curadas con medio siglo de manteca. Y en la parte de arriba, en letras que me revolvieron las tripas, Director General, Rodrigo Estrada, nueva generación de sabor artesanal. Rodrigo, mi nieto, el hijo de Fabián, el mismo chamaco al que le enseñé a hacer su primera concha a los 6 años, parado en un banquito de madera porque no alcanzaba la mesa de amasado. El mismo que se fue a la Ciudad de México a estudiar mercadotecnia y que cada vez que venía de visita hablaba de escalar el negocio y posicionar la marca, como si mi panadería fuera una de esas empresas que salen en la televisión. Marqué su número, contestó al cuarto timbrazo. Se oía música de fondo, de esa electrónica que suena como licuadora descompuesta. Abuelita, qué milagro, ¿cómo estás? Su voz tenía ese tono azucarado que usan los vendedores de enciclopedias para convencerte de que necesitas algo que no pediste. No me salió el abuelita, me salió otra cosa. Rodrigo, ¿qué es la Paloma Express? Hubo un silencio. 2 segundos. 3. El silencio de alguien que calcula cuánta verdad puede soltar sin ahogarse. Ah, eso. Abuela, te iba a contar, pero quería darte la sorpresa. Registré la marca, la paloma, el logo, el nombre, todo. Legalmente, ante el gobierno. Tú nunca lo hiciste. En 45 años no sacaste ni un papelito del registro. Yo lo hice por ti. Bueno, a mi nombre, porque los trámites son complicados y tú no manejas esas cosas. A tu nombre, repetí, y mi voz sonó plana, como la superficie de la masa antes del primer golpe. Sí, abuela, pero es para la familia. Estoy negociando con unos inversionistas. Quieren abrir sucursales. ¿Te imaginas? La Paloma en todo Oaxaca, en todo México. Tu pan en cada esquina. Mi pan no está en cada esquina, Rodrigo. Mi pan está aquí, en este horno que enciendo yo cada madrugada. Ay, abuela, no seas así. Tú solo sabes hacer pan. Eso está bien, está padrísimo, pero de negocios no sabes. Déjame a mí lo moderno. Tú sigue amasando tranquila.
Al rato te mando un ramo de flores para tu cumpleaños. Mi cumpleaños fue hace 4 meses, Rodrigo. Bueno, para el que viene entonces. Tengo que colgar. Estoy en una junta con los de Grupo Molina. Te quiero, abuelita. Y colgó. Así, como quien cierra la puerta de un horno sin fijarse si adentro todavía hay pan, me quedé con el teléfono pegado a la oreja, escuchando el silencio. Afuera, el primer rayo de sol empezaba a dorar las tejas de barro del techo. Desde la calle llegaba el olor a copal que quemaba la vecina cada mañana y el sonido lejano de un burro que rebuznaba camino al mercado. El mundo seguía igual, pero mi mundo acababa de partirse como una hogaza mal horneada. Dejé el teléfono sobre el mostrador y caminé despacio hacia la trastienda, ese cuartito donde guardo los costales de harina y las cosas que no son de nadie más que mías. Abrí el cajón de madera que mi esposo construyó con sus propias manos el año que nos casamos. Adentro, envuelto en un paño de manta bordado con flores de cempasúchil, estaba el recetario. No es un libro como los que venden en las librerías con fotos brillantes y medidas exactas en gramos. Es un cuaderno de cuero café oscuro, del tamaño de una Biblia chiquita, con las páginas amarillentas y onduladas por la humedad de décadas junto al vapor de los hornos. La letra es de mi suegra, doña Refugio, que en paz descanse. Una letra inclinada, apretada, con manchas de manteca y piloncillo en las esquinas. 126 recetas. Algunas con ingredientes que ya ni se consiguen fácil: el cacao de Tuxtepec molido en metate, la vainilla de Papantla cortada en luna llena, el anís silvestre que solo crece en la Sierra de Juárez. Recetas que su abuela le enseñó a ella, y que su abuela aprendió de las cocineras zapotecas que amasaban pan de yema para las fiestas del pueblo antes de que existieran los caminos asfaltados. Lo apreté contra mi pecho. Sentí el cuero tibio, gastado, suave como la piel de un animal viejo y manso. Mi nieto cree que me robó la panadería porque se robó un nombre. Pero la paloma no es un nombre en un papel del gobierno. La paloma es este recetario. Es el secreto del pan de muerto de 3 aguas que me hizo famosa en todo el istmo. Es la proporción exacta de manteca, y suspiro porque el último ingrediente de cada receta de doña Refugio dice: un suspiro, y solo yo sé lo que eso significa. Sin estas recetas, Rodrigo tiene un cascarón pintado de bonito, un logotipo sin alma, un horno sin lumbre. Me sequé los ojos con la esquina del mandil. No iba a llorar por un chamaco que confundió la herencia con la rapiña. Fui al cuarto que fue de mi suegra, ahora mi recámara. Levanté la tabla suelta del piso, la tercera desde la ventana, la que cruje cuando pisas el borde derecho, esa que doña Refugio usaba para esconder los ahorros durante las devaluaciones, cuando la gente no confiaba ni en los bancos ni en el gobierno. Envolví el recetario en un plástico grueso. Lo metí en la caja de metal que todavía olía a las monedas de plata de mi suegra y lo deposité en el hueco. Acomodé la tabla. La pisé para asegurarme de que quedara firme. Nadie en este mundo sabía de ese escondite más que yo. Ni mis hijos, ni mis nietos, ni el cura del pueblo. Volví a la panadería. El primer lote de conchas ya estaba listo para salir del horno. Las saqué con la pala de madera, doradas y crujientes, perfectas como cada mañana desde hace 45 años. Coloqué una en el mostrador y la partí con las manos. El vapor se elevó dibujando formas en el aire frío del amanecer. Olía a vainilla, a mantequilla, a todo lo que Rodrigo jamás podrá comprar con un registro de marca. Mordí el pan. Estaba bueno. Estaba como debe estar. Y yo, Mercedes Estrada, con mis 68 años de arrugas y quemaduras de horno, todavía estaba aquí. Todavía tenía manos para amasar, memoria para recordar cada receta y, sobre todo, la calma helada de quien sabe que el enemigo acaba de robarse la jaula sin darse cuenta de que el pájaro nunca estuvo adentro. Esperé a que el sol estuviera bien puesto sobre los cerros antes de cerrar la panadería con el letrero de «Vuelvo en 2 horas», que casi nunca uso, porque en 45 años solo he cerrado por 2 funerales y un temblor. Me quité el mandil, me lavé la harina de los brazos en el fregadero de piedra y me puse la blusa bordada de flores que guardo para las ocasiones serias, la que me regaló mi comadre Tila hace 10 años y que todavía huele a naftalina porque apenas la he usado 3 veces. Caminé por la calle empedrada hacia la presidencia municipal. El pueblo estaba despertando con su ritmo de siempre.
el señor de los tamales empujando su carrito de lámina, las señoras del mercado acomodando montañas de chiles secos sobre los petates, los perros flacos echados en las sombras como si fueran parte del paisaje. Nadie me miraba distinto. Nadie sabía todavía que mi propio nieto me había arrancado el nombre de las manos mientras yo dormía. La oficina de la licenciada Vargas estaba en un cuartito húmedo junto a la presidencia, con un ventilador de techo que hacía más ruido que aire y un diploma enmarcado que se estaba poniendo amarillo detrás del cristal. Luz María Vargas era joven 30 y pocos años, morena, con el pelo recogido en una trenza gruesa y unos lentes redondos que le daban aspecto de lechuza estudiosa. Había regresado al pueblo después de estudiar Derecho en la capital, porque según ella, los pueblos necesitan abogadas más que las ciudades. A mí me caía bien. Tenía los pies en la tierra y las manos limpias, dos cosas que en un abogado ya son casi un milagro. Le conté todo, desde la llamada de don Filemón hasta la conversación con Rodrigo, sin adornar ni quitar. Ella escuchaba con los codos sobre el escritorio y los dedos entrelazados, sin interrumpir, como quien examina una masa para saber si ya tiene la consistencia correcta. Cuando terminé, se giró hacia su computadora y tecleó durante varios minutos. La pantalla le iluminaba la cara con un brillo azulado mientras yo miraba las grietas del techo y contaba las telarañas para no desesperarme. «Aquí está», dijo por fin, girando la pantalla hacia mí. Registro de marca número, y leyó una serie de números que no me dicen nada. Rodrigo Estrada Reyes registró Panadería La Paloma como marca comercial ante el INPI hace 8 meses. Incluye nombre, logotipo, la frase «Desde 1979» y el eslogan «Tradición artesanal oaxaqueña». Se registró como fundador y propietario original del concepto, fundador. La palabra me cayó en el estómago como un trago de mezcal sin sal. Ese muchacho nació en 1988. La panadería llevaba 9 años abierta, cuando él todavía usaba pañales. Licenciada, ¿puede hacer eso? ¿Puede llegar cualquiera y registrar algo que no es suyo? Técnicamente, si nadie lo registró antes, sí. México tiene un sistema de primero en registrar. Pero hay una excepción importante. Si se demuestra que hubo mala fe, es decir, que él sabía perfectamente que la marca era de usted y la registró a sus espaldas con intención de apropiársela, el registro se puede anular. ¿Y cuánto tarda eso? Luz María se quitó los lentes y los limpió con el borde de su blusa. El gesto me recordó a don Anselmo, el notario viejo del pueblo, que hacía lo mismo cuando tenía que dar malas noticias. El proceso de impugnación ante el INPI puede tomar de 6 meses a 1 año. Mientras tanto, él sigue siendo el titular legal. Puede licenciar la marca, vender franquicias, firmar contratos, todo legal sobre el papel. 1 año. En 1 año Rodrigo podía convertir Mi Paloma en una cadena de panaderías de plástico repartidas por todo el estado, vendiendo pan congelado con mi nombre y la cara de mi suegra en el empaque. Sentí que el cuartito se encogía a mi alrededor. Pero hay otra vía, continuó la licenciada inclinándose hacia adelante. Mientras peleamos el registro, usted puede vaciar la marca de valor real. Explíqueme eso como si tuviera 6 años. Licenciada, porque de leyes entiendo lo mismo que de computadoras. Ella sonrió. Es simple. Una marca sin producto es un nombre vacío. Rodrigo tiene el nombre, pero no tiene sus recetas, ni sus proveedores, ni sus clientes leales, ni sus manos. Si usted corta el suministro de lo que hace único a La Paloma, él se queda con un letrero bonito y nada adentro, como una caja de regalo sin regalo. Salí de la oficina con la cabeza llena de números, plazos y estrategias legales, pero también con algo más peligroso, una idea. Crucé la plaza hacia la tortillería de don Pascual. Lo encontré donde siempre, sentado en su banquito de plástico junto al comal, vigilando las tortillas como un general vigila el campo de batalla. Tenía el bigote blanco manchado de cal y los ojos chiquitos por el humo. Al verme, se levantó con esa lentitud digna de los hombres que ya no tienen prisa, porque saben que la muerte camina más lento que ellos. Merceditas, ¿qué te trae por aquí a estas horas? ¿Se te acabó la harina? Se me acabó la paciencia, Pascual. Me senté en el banquito que él me ofreció y le conté lo de Rodrigo. Don Pascual escuchó sin moverse,
con los brazos cruzados sobre el delantal, mascando algo, probablemente un pedazo de chicharrón que siempre carga en el bolsillo. Cuando terminé, escupió al suelo con precisión de tirador y dijo una sola frase que valió más que toda la consulta legal. Ese chamaco salió igualito al padre. Irse lejos y luego querer cobrar renta de lo que otros construyeron. No le discutí. Fabián, mi hijo mayor, se fue a Monterrey hace 20 años y desde entonces su relación con nosotros se reduce a una llamada en Navidad y un depósito bancario cada 3 meses, como si la familia fuera una suscripción que se paga para no sentir culpa. Pero hay algo más que debes saber, Mercedes. Don Pascual bajó la voz y miró hacia la calle como verificando que nadie escuchara. La semana pasada vinieron 2 tipos de traje al local vacío de junto a la iglesia. El que era de la ferretería del difunto Chucho. Andaban midiendo las paredes, tomando fotos, hablando de metros cuadrados de exhibición y flujo peatonal. Uno de ellos tenía una carpeta con el logotipo de tu panadería, pero diferente. Moderno, pues. Y le pregunté a la muchacha que los acompañaba que de qué empresa eran. Me dijo Grupo Molina. Grupo Molina, el nombre que Rodrigo mencionó por teléfono. La cadena de panaderías industriales que tiene sucursales en Puebla, Veracruz y Querétaro. Pan de fábrica con saborizantes artificiales y conservadores que hacen que una concha dure 2 semanas sin enmohecerse, cosa que va contra la naturaleza misma del pan, que debe vivir un día y morir al siguiente como Dios manda. Ya no solo me había robado la marca, estaba negociando venderla. Convertir mi palomita blanca, que Aurelio dibujó en una servilleta con un lápiz prestado en el logotipo de una fábrica de pan muerto. Sentí que la sangre me hervía despacio, como el atole en la olla de barro, sin hacer ruido, pero cada vez más caliente. Gracias, Pascual, dije levantándome. Tú eres mis ojos en esta calle. Si venís algo raro, me avisas. ¿Qué vas a hacer, Mercedes? Lo que hago cada madrugada. Proteger mi masa. Caminé de vuelta a la panadería, pero antes de llegar hice 3 paradas. 3 llamadas desde el teléfono público de la plaza, porque hay cosas que prefiero no decir por el celular que me regaló mi nieta. Uno nunca sabe quién escucha en esos aparatos. La primera llamada fue a don Toribio, el viejo que cultiva cacao criollo en Tuxtepec. Llevamos 30 años haciendo negocio juntos. Su cacao es el que le da a mi chocolate de metate ese sabor que la gente dice que sabe a infancia. Toribio, a partir de hoy, si alguien te busca diciendo que es de La Paloma, que quiere comprar cacao, no le vendas ni un grano, solo a mí, en persona, como siempre. Entendido, Mercedita, a usted y a nadie más. La segunda fue a doña Epifania, la señora de la vainilla de Papantla, que me manda sus vainas envueltas en papel de estraza cada 2 meses por el camión de segunda clase. La misma instrucción. Nadie más que yo. La tercera fue al mezcalero Zenón, el de la Sierra de Juárez, que me vende el anís silvestre que solo él sabe dónde crece entre las piedras de un cañón donde dice que espantan, pero donde las plantas aromáticas crecen como en ningún otro lado. Zenón ni siquiera tiene teléfono propio. Le dejé el recado con su compadre que atiende la caseta del pueblo. 3 llamadas, 3 candados invisibles, 3 ingredientes irreemplazables que ninguna fábrica del mundo puede conseguir sin mis contactos, porque no están en catálogos de proveedores industriales. Están en la memoria de gente vieja que comercia a base de palabra, apretón de manos y confianza de décadas. Rodrigo podía tener el nombre, podía tener el logotipo, podía tener la página bonita con 50,000 seguidores, pero acababa de quedarse sin la sangre que hacía latir el corazón de La Paloma. Llegué a la panadería sintiéndome más liviana que en la mañana, como cuando sacas del horno una charola que pensabas que pesaba más. Abrí la puerta y el olor familiar, harina, piloncillo, madera quemada, me recibió como un abrazo viejo. Pero sobre la puerta, pegado con cinta adhesiva entre el marco y el cristal, había un sobre blanco tamaño carta que no estaba ahí cuando me fui. Lo despegué. Adentro, una carta impresa en papel membretado con el logotipo de Grupo Molina Industrial S.A., de Safe. Esas letras frías y cuadradas que parecen diseñadas para no tener alma. La leí de pie, con la puerta abierta y el ruido de la calle entrando a mis espaldas. Decía, en lenguaje de abogado que tuve que leer 3 veces para entender,
que Grupo Molina tenía interés en adquirir el inmueble ubicado en calle Reforma número 14, mi panadería, mi casa, mi vida entera para instalar la primera sucursal piloto de la Paloma Express. Ofrecían un precio que a cualquiera le parecería generoso, pero que a mí me pareció una bofetada envuelta en papel de regalo. Y al final, la firma. Rodrigo Estrada Reyes, director general. La Paloma Nueva Generación. Mi nieto no solo quería robarme el nombre, quería sacarme de mi propia casa para poner en su lugar una fábrica de pan sin alma con mi letrero en la puerta. Doblé la carta, la metí en el bolsillo de mi mandil y cerré la puerta de la panadería. El horno todavía estaba caliente. Quedaba masa en la artesa. Y yo, Mercedes Estrada, todavía tenía cosas que hornear antes de que anocheciera. Esa noche no pude dormir. Me levanté a las 2 de la mañana, 2 horas antes de lo habitual, y bajé a la panadería a oscuras, sin prender la luz, guiándome por la memoria de mis pies que conocen cada baldosa, cada desnivel, cada tabla floja de este piso como conocen el camino de la cama al baño. Me senté em el banquito de madeira junto ao horno apagado. El único sonido era el tic-tac del relógio de parede que mi esposo Aurélio compró el día que abrimos, un reloj redondo con números grandes y una grieta en el cristal que nunca arreglamos, porque Aurélio decía que los relojes rotos cuentan mejor el tiempo, porque te obligan a mirarlos con más atención. El olor de la panadería de noche es distinto al del día. De día huele a producción, a prisa, a leña ardiendo y masa fermentando. De noche huele a memoria, a las capas de harina que se acumulan en los rincones donde el trapeador no alcanza, al piloncillo guardado en los frascos de vidrio, al fantasma dulce, de los millones de panes que han salido de este horno desde que yo era una muchacha flaca, de 22 años que llegó a este pueblo sin saber ni la diferencia entre polvo de hornear y bicarbonato. Saqué el recetario de su escondite bajo la tabla del piso. Necesitaba tocarlo, sentirlo en las manos, recordarme por qué estaba peleando. Lo abrí en la página del pan de muerto de 3 aguas. Agua de azahar, agua de anís y agua de lágrima, que es como mi suegra llamaba al aguardiente de caña que le ponía a la masa en secreto. La receta que me hizo famosa en todo el istmo, la que la gente viene a buscar desde Juchitán y desde Huatulco en temporada de muertos, haciendo fila desde las 5 de la mañana. La letra de Doña Refugio temblaba en las últimas páginas. Las escribió cuando ya le fallaba el pulso, cuando la artritis le había convertido las manos en nudos de mezquite. Pero seguía escribiendo, porque ella decía que una receta que no se escribe es una receta que se muere. En la esquina inferior de la página del pan de muerto, con tinta más clara la del bolígrafo que se estaba acabando, había una nota que yo había leído cientos de veces, pero que esa noche me pegó distinto. Esto no es un libro, Mercedes. Es una herencia que no se hereda por sangre, se hereda por manos. Por manos. No por apellido, no por registro legal, no por página de internet. Por manos que amasan, que sienten la temperatura de la masa sin termómetro, que saben cuándo la levadura está viva con solo olerla. Cerré el recetario y lo apreté contra el pecho. En la oscuridad de la panadería, con el reloj roto marcando las horas y el olor a memoria envolviéndome, tomé una decisión que debía haber tomado hace años. A las 5 de la mañana, cuando la luz empezaba a pintar de naranja las paredes de adobe, escuché la puerta trasera. Era Consuelo, mi hija menor, que venía como cada día a ayudarme antes de irse a la escuela donde da clases. Traía su delantal doblado bajo el brazo y una bolsa de plástico con los chiles que compró en el mercado de camino. Consuelo siempre ha sido callada. De niña se escondía detrás de mis faldas cuando llegaban visitas. De joven se quedó en el pueblo mientras su hermano Fabián corría hacia la ciudad persiguiendo un horizonte que nunca alcanzó. Ella se hizo maestra. Se casó con un buen hombre, que murió joven, un albañil al que le cayó un muro encima. Crió sola a Sofía y nunca pidió nada. Nunca reclamó nada. Es la clase de mujer que sostiene el mundo sin hacer ruido, como los cimientos de una casa que nadie ve pero sin los cuales todo se derrumba. Hija, siéntate. Se sentó en el banquito de enfrente, mirándome con esos ojos grandes que heredó de su padre. Ojos de venado asustado, decía Aurélio. Hoy vas a aprender la receta del pan de yemá. La verdadera. La que no le he enseñado a nadie en 45 años. Consuelo abrió la boca y la cerró. Se quedó quieta un momento,
procesando lo que acababa de escuchar, porque ella sabía, todo el pueblo sabía que yo nunca compartía mis recetas. Era mi defecto y mi orgullo. Mi suegra me las dio a mí y a nadie más, y yo las guardé con el mismo celo con el que se guarda un secreto de confesión. Mamá, ¿estás segura? Siempre dijiste que las recetas se quedan en una sola cabeza para que no se pierda el control. Cometí un error, Consuelo. Le di mi nombre a quien no lo merecía y le negué mis secretos a quien sí. Hoy se corrige eso. Vi cómo le brillaron los ojos. No lloró, Consuelo. No llora fácil. Aprendió de chica que las lágrimas no amasan pan, pero le tembló el labio inferior y asintió despacio, como quien acepta un regalo que lleva toda la vida esperando sin atreverse a pedirlo. Durante las siguientes 4 horas, amasamos juntas. Le fui dictando las recetas no del libro, sino de mi memoria, porque después de 45 años, las palabras de Doña Refugio viven en mis manos más que en las páginas. Consuelo escribía en un cuaderno nuevo de pasta azul, con una letra redonda y ordenada de maestra que contrastaba con los garabatos apretados de su abuela. Le enseñé el truco del pan de yema. La yema tiene que ser de gallina de rancho, de las que comen maíz criollo, no de esas gallinas de granja que viven en jaulas y ponen huevos tristes. Le enseñé la temperatura exacta del agua para activar la levadura, que no se mide con termómetro sino con el dorso de la mano. Si puedes mantenerla sumergida contando hasta 3 sin quemarte, está lista. Le enseñé que la masa se amasa con el peso del cuerpo, no con la fuerza de los brazos, porque los brazos se cansan pero el peso siempre está ahí. Estábamos cubiertas de harina hasta los codos cuando a mediodía la campanita de la puerta principal sonó. Levanté la vista y sentí que el estómago se me apretaba como un puño. Era Rodrigo. Y no venía solo. A su lado, un hombre de unos 50 años, con traje gris claro, zapatos de piel brillante y una carpeta negra que cargaba como si fuera una biblia de negocios. Tenía el pelo engominado y una sonrisa de esas que parecen dibujadas con regla, perfectamente rectas, perfectamente vacías. «Abuelita», dijo Rodrigo con ese tono de presentador de televisión que usa cuando quiere impresionar a alguien. «Te presento al licenciado Arturo Fuentes, director de expansión de Grupo Molina. Viene a hacerte una propuesta que te va a encantar». El licenciado extendió la mano. Se la estreché. La tenía suave como la de un niño que nunca ha lavado un plato. Olía a colonia cara y a aire acondicionado. «Doña Mercedes, es un verdadero honor. Su nieto nos ha contado la historia de esta panadería. Muy inspiradora. Queremos llevar esa historia a todo México». Le solté la mano y volví a mi masa. Seguí amasando mientras hablaba, porque en mi panadería las conversaciones no detienen la producción. «¿Cuánto?», pregunté sin mirarlos. Rodrigo sonrió de oreja a oreja, creyendo que había ganado. Miró al licenciado, que abrió su carpeta negra y dijo una cifra grande, con muchos ceros, de esas que suenan impresionantes cuando las dices en voz alta, pero que cuando las piensas despacio no alcanzan ni para comprar lo que realmente vale un lugar como este. «Eso es lo que cuesta el terreno y las paredes», dije sin levantar la vista de la artesa. «Pero la panadería no está en las paredes, licenciado. Está aquí». Levanté las manos llenas de masa frente a su cara, masa cruda pegada entre los dedos, debajo de las uñas, en las líneas de las palmas que ya no se me ven de tanta harina acumulada en medio siglo. ¿Su empresa puede comprar 45 años de madrugadas a las 3 de la mañana? ¿Puede comprar el olor de este horno de leña que lleva encendido desde antes de que usted naciera? ¿Puede comprar la receta del pan de muerto que mi suegra aprendió de su abuela zapoteca y que yo me sé de memoria como me sé el Padre Nuestro? El licenciado Fuentes perdió la sonrisa de regla. Miró a Rodrigo buscando ayuda, pero Rodrigo ya había cambiado de color. Se acercó a mí y me agarró del brazo, apretando. «Abuela, no hagas esto. No me dejes en ridículo». Me zafé con un tirón seco. Mis brazos están flacos y arrugados, pero tienen la fuerza de quien carga sacos de harina de 25 kilos cada mañana. «Suéltame. La última persona que me jaló del brazo fue tu abuelo, y a él se lo permití porque él construyó este horno con sus propias manos. Tú no has puesto ni un ladrillo». El licenciado Fuentes intervino con esa voz conciliadora que usan los vendedores cuando sienten que la venta se les escapa. «Señora, con todo respeto, la marca ya está registrada a nombre de su nieto.
Legalmente, él es el titular. Nosotros adquirimos la marca, no la masa. Podemos operar con o sin sus recetas. Tenemos ingenieros alimentarios que pueden replicar cualquier producto. Sonreí. Fue la primera vez que sonreí en 2 días, y fue una sonrisa que hizo que el licenciado retrocediera medio paso sin darse cuenta. Entonces háganlo. Hagan su pan con la marca. Pónganle la paloma, pónganle Express, pónganle lo que quieran, y luego véndanlo aquí, en este pueblo, donde la gente sabe distinguir un pan hecho con manos de un pan hecho con máquinas. A ver cuánto les dura el negocio. Rodrigo me miró con una furia que le enrojeció las orejas. Dio media vuelta, jaló al licenciado del codo y salió por la puerta dando un portazo que hizo temblar los frascos de chiles en conserva del estante. Desde la calle gritó con la voz quebrada por la rabia. «Puedo abrir 20 sucursales sin ti, abuela. El nombre es mío y voy a hacer que valga millones». El motor de su auto arrancó con un rugido que espantó a los pájaros del tejado. Se fue dejando una nube de polvo que se coló por la puerta abierta y se mezcló con la harina flotante de la panadería, como si hasta el aire quisiera recordarle que aquí todo lleva polvo de pan. Don Pascual cruzó la calle desde su tortillería. Se paró en la puerta con los brazos cruzados y el bigote torcido por una media sonrisa. «¿Estás bien, Mercedes?» «Estoy mejor que bien, Pascual. Acabo de ver la cara de un hombre que compró un cascarón creyendo que adentro había un pájaro vivo». Consuelo se acercó por detrás y me puso la mano en el hombro. No dijo nada, solo apretó, y ese apretón valió más que todas las cifras de la carpeta negra del licenciado Fuentes. Seguimos amasando, el horno no espera. Pero esa noche, a las 9, cuando ya había apagado las luces de la panadería y estaba sentada en mi cuarto con los pies hinchados metidos en una palangana de agua tibia con sal de grano, sonó el teléfono. Era Fabián, mi hijo mayor, llamando desde Monterrey, donde vive en un departamento que nunca he visitado porque él nunca me ha invitado. «Mamá». Su voz sonaba irritada, con ese tono de adulto impaciente que usa cada vez que le doy una noticia que no le conviene. «Rodrigo me llamó llorando. Dice que lo humillaste frente a un inversionista importante. Dice que le gritaste y que lo corriste de la panadería. ¿Por qué siempre tienes que ser tan difícil? El muchacho solo quiere ayudarte. Déjalo hacer su negocio. Tú ya estás grande, mamá. Disfruta lo que te queda». La línea zumbaba con ese ruido eléctrico de las llamadas de larga distancia. Afuera, un perro ladraba a la luna y el viento movía las ramas del pirul que crece en el patio. No contesté. No porque no tuviera nada que decir, sino porque todo lo que tenía que decir no cabía en una llamada telefónica. Colgué sin despedirme la segunda vez en una semana que colgaba así. Yo que nunca lo hacía. Dejé el teléfono sobre la mesa de noche y me quedé mirando la pared. El dolor que sentí no fue por la marca, ni por el dinero, ni por la amenaza de Grupo Molina. Fue porque mi propio hijo, el que cargué 9 meses y parí en esta misma casa durante una tormenta de agosto, acababa de elegir bando y no eligió el mío. Entonces sí lloré, pero en silencio, para que ni las paredes se enteraran. 3 días pasaron en una calma tensa, como la masa que reposa antes de que la levadura la reviente desde adentro. Seguí abriendo la panadería a las 4 de la mañana, seguí amasando, seguí vendiendo. La gente del pueblo entraba, compraba su pan de cada día, y algunos me miraban con una curiosidad nueva, como si quisieran preguntarme algo pero no se atrevieran. El chisme ya corría por las calles como agua de lluvia buscando la coladera, que el nieto de doña Mercedes le robó el negocio, que vienen unos de la ciudad a poner una fábrica, que la panadera corrió a un inversionista a punta de masa cruda. Los pueblos chicos tienen esa virtud terrible de saber todo y no decir nada en voz alta. El tercer día, a las 11 de la mañana, mientras Consuelo y yo sacábamos la segunda tanda de hojaldras, entró Sofía, mi nieta, la hija de Consuelo, 16 años, flaca como un carrizo y con los ojos alerta de su madre corriendo sin aliento. «Abuela, llegó un sobre del gobierno. Lo dejó el cartero con don Pascual porque tú no estabas cuando pasó». Crucé la calle. Don Pascual me entregó el sobre amarillo con sello oficial del INPI. Lo abrí con las manos todavía pegajosas de manteca, manchando el papel en las esquinas. Era un citatorio. Rodrigo había solicitado una orden de cese de uso de marca.
En lenguaje de abogado, con párrafos que parecían escritos para confundir, decía que yo, Mercedes Estrada, fundadora real de La Paloma, tenía prohibido usar el nombre La Paloma en mi propia panadería. Si perdía la audiencia, tendría 30 días para quitar el letrero que Aurelio clavó sobre la puerta en 1979, el mismo letrero de madera que él pintó de blanco con una palomita azul en la esquina, usando pintura sobrante de cuando pintamos la recámara del primer bebé, que nunca llegó a nacer. Don Pascual me vio la cara y no dijo nada. Solo me acercó un banquito y un vaso de agua fresca con limón. Respira, Mercedes. El papel no muerde. No, Pascual, pero corta. Fui directo a la oficina de la licenciada Vargas. Ella ya sabía. Le había llegado copia electrónica esa mañana, y me estaba esperando con los lentes puestos y una sonrisa que no era de alegría, sino de cazadora que acaba de encontrar la huella del venado. Doña Mercedes, siéntese. Tengo 2 noticias. Una mala que ya conoce y una buena que le va a gustar. La mala ya la vi. La buena la necesito como necesito el café a las 4 de la mañana. Luz María abrió su computadora y giró la pantalla hacia mí. Mire esto. Encontré una entrevista suya publicada en el periódico El Imparcial de Oaxaca, edición del 12 de marzo de 1981. Aparece una foto suya parada frente a la panadería con el letrero recién colgado. El pie de foto dice: Mercedes Estrada de Reyes, propietaria de Panadería La Paloma, inaugurada en 1979. También encontré recibos de pago al municipio por concepto de licencia comercial a su nombre desde 1980. Y lo mejor, una grabación de la radio comunitaria de 1995, donde usted habla de la fundación del negocio y menciona el nombre, el logotipo y la historia completa. ¿Y eso sirve? Es oro, doña Mercedes. Esto demuestra uso continuo e ininterrumpido de la marca durante más de 40 años antes del registro de su nieto. Bajo la ley mexicana, eso es suficiente para anular un registro hecho de mala fe. Rodrigo sabía que la marca era de usted. Creció en esta panadería. Tiene fotos de niño con el mandil puesto debajo del letrero. Su registro fue un acto deliberado de apropiación. ¿Cuánto tiempo para ganar? Si presentamos la impugnación con estas pruebas, calculo 3 meses. Pero necesitamos algo más para la denuncia penal. Evidencia de que él no solo registró la marca a sabiendas, sino que usó documentos falsos para hacerlo. ¿Usted firmó algún papel que él le haya pedido en los últimos meses? La pregunta me cayó como un balde de agua helada. Recordé. Hace un año, Rodrigo vino a visitarme un fin de semana. Estaba cariñoso, demasiado cariñoso. Debí sospechar, porque Rodrigo solo es dulce cuando necesita algo. Me dijo que tenía que renovar el seguro de la panadería y que necesitaba mi firma en unos papeles. Yo estaba sacando pan del horno, con prisa, con las manos ocupadas. Firmé sin leer. Confié en mi nieto como se confía en que el sol sale cada mañana. Sin pensarlo, sin cuestionarlo. Sí, le dije a la licenciada sintiendo cómo la vergüenza me calentaba las mejillas. Firmé unos papeles que me dio diciendo que eran del seguro. No los leí. ¿Guardó copia? Guardo copia de todo. Mi suegra me enseñó que los papeles son como el pan. Hay que tener siempre uno de reserva. Fui a la panadería casi corriendo, o lo más parecido a correr que pueden hacer unas piernas de 68 años con las rodillas inflamadas. Abrí el archivero de metal gris que tengo en la trastienda, ese mueble feo y pesado que Aurelio compró de segunda mano y que yo mantengo organizado con separadores de cartón por año. Busqué en la sección del año pasado. Ahí estaban. Los papeles que Rodrigo me dio para firmar, sujetos con un clip oxidado. Los saqué y los extendí sobre la mesa de amasado, entre las nubes de harina que flotaban en el aire. Eran 4 hojas. La primera era efectivamente una renovación de póliza de seguro. La segunda y la tercera, formularios rutinarios. Pero la cuarta, deslizada entre las demás como una cucaracha entre los costales de harina, era otra cosa. Era una carta de cesión de derechos de marca dirigida al INPI, donde yo, Mercedes Estrada, supuestamente cedía a Rodrigo Estrada todos los derechos sobre el nombre, logotipo e identidad comercial de Panadería La Paloma. Mi firma estaba ahí, genuina, la que puse sin leer mientras sacaba conchas del horno. Pero la fecha era falsa.
Decía domingo 15 de octubre, y el 15 de octubre del año pasado fue domingo, día en que la panadería cierra, día en que yo no firmo nada porque estoy en misa por la mañana y durmiendo la siesta por la tarde. Rodrigo fue tan descuidado o tan arrogante que ni se molestó en verificar el calendario. Llevé el papel a la licenciada Vargas. Ella lo examinó con lupa literalmente. Tiene una lupa de escritorio como las de las películas de detectives. Al verla sonreír, supe que teníamos lo que necesitábamos: falsificación de fecha en documento legal y obtención de firma mediante engaño. Eso es fraude. Con esto, presentamos denuncia penal ante la Fiscalía Estatal y la impugnación ante el INPI. Su nieto no solo va a perder la marca, doña Mercedes, va a tener que responder ante un juez. Asentí. El peso de esa decisión me aplastó el pecho como un costal de harina mal cargado, pero no me dobló. Mientras tanto, el pueblo se convirtió en campo de batalla. Grupo Molina inauguró su sucursal piloto en el local vacío junto a la iglesia. Pusieron globos naranjas, música de bocina y una manta que decía «La Paloma Express Gran Apertura», con letras tan grandes que se veían desde la carretera. Repartieron muestras gratis, conchas envueltas en celofán, cuernos duros como piedra pómez y polvorones que sabían a perfume barato. La gente del pueblo agarraba las muestras por cortesía, les daba una mordida y las tiraba discretamente en el bote de basura de la esquina. Don Pascual hizo lo suyo sin que nadie se lo pidiera. Se plantó en la banqueta de su tortillería, justo enfrente de la sucursal, con un letrero de cartón escrito con plumón negro que decía: «El pan verdadero está enfrente, donde siempre ha estado». No era publicidad, era una declaración de guerra vecinal. La prensa local apareció al tercer día. Un reportero del periódico regional vino a hacer una nota sobre la guerra del pan en el pueblo. Me entrevistó a mí. Entrevistó a don Pascual, intentó entrevistar al gerente de la sucursal Express, un muchacho de ciudad que no supo explicar ni de qué estaba hecha la masa que vendía, y publicó un artículo con el titular que le dio la vuelta al estado: «Abuela panadera contra nieto empresario, la guerra por la paloma». Mi cara salió en la foto, parada frente a mi horno con el mandil puesto y las manos llenas de harina, la cara de una mujer vieja que no piensa rendirse. Rodrigo apareció esa noche. No de día, no con traje, no con licenciados. Vino solo, a las 11, cuando el pueblo estaba dormido, y solo los perros y las lechuzas hacían guardia. Tocó la puerta de la panadería con los nudillos, despacio, como tocaba de niño cuando venía a pedirme una concha antes de dormir. Abrí. Estaba desaliñado, la camisa arrugada, el pelo revuelto, los ojos rojos. Olía a cigarro y a algo más amargo, a esa mezcla de miedo y arrepentimiento que tiene un olor propio, como la masa que se echa a perder por exceso de calor. «Abuela», dijo, y la voz le salió rota. Sin el barniz de la arrogancia, retira la denuncia. «Me van a meter a la cárcel». Grupo Molina se echó para atrás cuando vio el artículo del periódico. Dijeron que no quieren escándalo público. Me cancelaron el contrato. No me contestan el teléfono. Papá no me contesta. Nadie me contesta. Te lo ganaste, hijo. Tuviste mi nombre, mi cariño y mi confianza. Usaste las tres cosas para engañarme. Quería que te sintieras orgullosa de mí, abuela. Quería hacer grande lo tuyo. Quería demostrarte que tu nieto podía llevar la paloma a todo México. Lo mío ya era grande, Rodrigo. Grande para este pueblo, grande para esta familia, grande para cada persona que viene a buscar mi pan porque sabe que está hecho con verdad. Tú no querías hacerlo grande, querías hacerlo tuyo, y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Se derrumbó en la silla de la cocina. La misma silla de madera donde se sentaba de niño con las piernas colgando, esperando a que yo sacara las conchas del horno para darle la primera, la más calientita, la que todavía quema los dedos. Puso la cabeza entre las manos y lloró como no lo había visto llorar desde que se cayó de la bicicleta a los 8 años y se raspó las 2 rodillas. Lo miré desde el otro lado de la mesa. Sentí lástima, sí. Sentí ternura, también, pero no me moví, porque la ternura mal puesta es la madre de todos los errores, y yo ya había cometido suficientes. «Rodrigo», dije con la voz más firme que pude, aunque por dentro me temblaba todo. «Mañana voy al INPI. Lo que pase allá depende de ti. Si devuelves el registro de la marca a mi nombre, retiro la denuncia penal por fraude. Si no,
que sea la ley la que decida. Tienes hasta las 6 de la mañana. Le señalé la puerta. Se levantó arrastrando los pies, con los hombros caídos y la espalda encorvada de un hombre que acaba de descubrir que el mundo no se dobla a su voluntad. Salió sin cerrar la puerta. Lo vi cruzar la calle oscura, subir a su auto y quedarse ahí sentado, sin arrancar, con la frente apoyada en el volante. Cerré la puerta yo misma. Puse el cerrojo. Fui a la trastienda, me até el mandil y empecé a preparar la masa para la mañana siguiente. Porque mañana, pasara lo que pasara con los papeles, con los abogados, con mi nieto roto sentado en un auto a oscuras, el pueblo iba a despertar necesitando su pan. Y ese pan no se hace solo. A las 5:45 de la mañana, escuché los pasos. No eran los pasos firmes del Rodrigo que llegó hace una semana con su licenciado de traje y su sonrisa de dueño del mundo. Eran pasos lentos, pesados, arrastrando las suelas sobre las baldosas como si cada uno le costara un esfuerzo que iba más allá de lo físico. Yo estaba junto al horno, con la primera tanda de conchas ya dorándose y el café colándose en la greca de peltre que heredé de mi suegra. No me volteé, seguí acomodando las charolas, escuchando cómo la puerta trasera se abría despacio y cómo el silencio de la madrugada se llenaba con la respiración agitada de alguien que no ha dormido. Abuela. Su voz sonaba como pan del día anterior, sin frescura, sin aire, aplastada por su propio peso. Me giré. Rodrigo estaba parado en el umbral con un folder de plástico transparente apretado contra el pecho. Tenía la misma ropa de anoche, los ojos hinchados y esa palidez grisácea de quien ha pasado la noche entera peleando con sus propios pensamientos y ha perdido la batalla. Puso el folder sobre la mesa de amasado entre los costales de harina y los moldes de hojalata. Lo abrió. Adentro había un documento notariado. La cesión voluntaria del registro de marca Panadería La Paloma, devuelta a nombre de Mercedes Estrada de Reyes. Firmado ante notario público número 47, con sellos, con huellas digitales, con todo el peso legal que un papel puede tener. Lo revisé despacio. Me puse los lentes que llevo colgados del cuello con un cordón de estambre, los que Consuelo me compró en la farmacia porque ya no alcanzo a leer ni las fechas de caducidad de la levadura, y leí cada línea, cada cláusula, cada letra chiquita, no por desconfianza legal, sino porque quería que Rodrigo viera que esta vieja sí lee los papeles antes de firmar, que la lección había entrado por un lado, al menos. Todo estaba en orden. Asentí sin decir nada. Guardé el documento en el cajón del archivero y cerré con llave. El sonido metálico del cerrojo resonó en el silencio de la madrugada como un punto final. Rodrigo se quedó parado, con los brazos caídos y las manos vacías. Los ojos se le aguaron, pero no lloró. Se tragó lo que fuera que le subía por la garganta y preguntó con una voz tan chiquita que parecía la de un niño de 6 años parado en un banquito de madera, porque no alcanza la mesa de amasado. ¿Y ahora qué, abuela? Ahora te pones el mandil. Fui al perchero de la trastienda, donde cuelgan los mandiles en fila. Tomé el último, el más viejo, uno blanco amarillento con manchas de piloncillo que nunca salieron por más cloro que les echara. Era el mandil de Aurelio, el que usó mi esposo durante 20 años, hasta el día que se murió con las manos llenas de harina, porque le dio el infarto amasando a las 4 de la mañana, y cayó sobre la artesa como si la masa fuera su última almohada. Se lo aventé a Rodrigo. Él lo atrapó por reflejo y se quedó mirándolo como si le hubiera lanzado un animal vivo. Si quieres redimirte, empieza por abajo. Hoy vas a lavar charolas, barrer la harina del piso y entregar los pedidos en la bicicleta. La misma bicicleta verde que está oxidándose en el patio desde que tu abuelo la dejó ahí el último día que repartió pan. Así empecé yo a los 22 años. Cuando llegué a esta casa sin saber hacer ni un bolillo. Si tu abuelo me viera, se reiría de lo mal que me salían las orejas de manteca el primer mes. Rodrigo miró el mandil. Luego me miró a mí. Vi cómo algo se le movía por dentro, algo que no era orgullo herido ni cálculo estratégico, algo más blando, más antiguo, parecido a la vergüenza que sienten los niños cuando saben que hicieron mal y no encuentran cómo decirlo. Se puso el mandil. Le quedaba grande en los hombros y le arrastraba un poco por debajo de las rodillas, porque Aurelio era hombre ancho,
Y Rodrigo tiene el cuerpo delgado de los que hacen ejercicio en gimnasios con aire acondicionado en vez de cargar costales de harina. No dijo nada. Agarró la escoba y empezó a barrer. Las semanas que siguieron fueron de reconstrucción lenta, como cuando reparas un horno agrietado ladrillo por ladrillo. La licenciada Vargas formalizó el registro de la marca a mi nombre con protección ampliada. Nombre, logotipo, eslogan y la frase, desde 1979. Todo blindado legalmente para que ningún nieto, hijo, yerno o extraño pudiera volver a tocarlo sin mi firma y mi consentimiento explícito. Pero hice algo más. Algo que a la licenciada le sorprendió y a don Pascual le arrancó un silbido de admiración. Registré las recetas de Doña Refugio no como propiedad privada mía, sino como patrimonio cultural intangible del municipio. Eso significa que las recetas pertenecen al pueblo. Nadie puede privatizarlas, nadie puede patentarlas, nadie puede meterlas en una fábrica y vender su alma en caja de cartón. Son del pueblo como es del pueblo la iglesia, como es del pueblo la fiesta del santo patrón, como es del pueblo el olor a copal en las mañanas de noviembre. La licenciada Vargas me preguntó si estaba segura. Le dije que nunca había estado más segura de nada desde que decidí casarme con Aurelio después de conocerlo 3 meses, cosa que mi madre consideraba una locura, pero que resultó ser la mejor decisión de mi vida. Creé un consejo para la panadería, no una empresa, no una franquicia, no una sociedad anónima de esas que Rodrigo tanto admiraba. Un consejo sencillo, de 3 personas, escrito en un acta notariada. Yo como fundadora con derecho de veto, Consuelo como administradora y don Pascual como consejero honorario. Pascual se quitó el sombrero cuando se lo dije, cosa que solo hacía en la iglesia y en los funerales. Mercedita, yo no soy familia, dijo con la voz más ronca de lo habitual. Eres más familia que muchos que llevan mi apellido, Pascual. Llevas 40 años cruzando la calle para traerme tortillas calientes cuando se me olvida comer. Eso es más parentesco que cualquier acta de nacimiento. Rodrigo trabaja en la panadería cada mañana desde las 4. No tiene título de director, no tiene marca, no tiene página de internet con 50,000 seguidores. Tiene las manos cubiertas de harina por primera vez en su vida. Las primeras conchas que hizo salieron chuecas, quemadas de un lado y crudas del otro, y Consuelo las usó de ejemplo para enseñarle a Sofía lo que pasa cuando le pones más ego que levadura a la masa. Pero va aprendiendo, despacio, como se aprenden las cosas que valen la pena. Fabián llamó desde Monterrey hace una semana. Mamá, ¿es cierto que tienes a mi hijo lavando charolas y repartiendo pan en bicicleta? Su voz tenía ese tono entre escandalizado y ofendido que usan los padres ausentes cuando se enteran de que alguien más está educando a sus hijos. Tu hijo tiene suerte, Fabián. Otros nietos que les roban la marca a sus abuelas terminan con antecedentes penales. El tuyo terminó con callos en las manos. Agradece. Colgó sin responder. Que es, básicamente, lo que ha hecho toda su vida: colgar. La sucursal de la Paloma Express cerró a las 3 semanas. El local junto a la iglesia volvió a quedar vacío, con un letrero de "se renta" en la ventana y el olor a desinfectante industrial que dejan los fracasos comerciales. La gente del pueblo ni siquiera comentó. Las cosas que no tienen raíz no merecen obituario. Anoche, después de cerrar la panadería y barrer la última esquina, me senté en el banquito de madera junto al horno apagado. Es mi lugar, mi trono, dice Consuelo riéndose. Un banquito cojo de 3 patas, que Aurelio niveló poniéndole un pedazo de cartón doblado debajo de la pata corta, y que lleva 45 años sosteniéndome sin fallar. Saqué el recetario de su escondite. Lo abrí en la primera página, donde la letra temblorosa de Doña Refugio dice: para la que siga amasando cuando yo ya no esté. Tomé un bolígrafo, de esos azules, baratos, de los que venden en la papelería de la esquina a 3 pesos, y escribí debajo, con mi letra grande y dispareja de mujer, que aprendió a escribir tarde y nunca perfeccionó la caligrafía, porque estaba demasiado ocupada perfeccionando el pan de yema. Para Consuelo, que aprendió tarde pero amasó fuerte. Y para Rodrigo, si algún día merece abrir este libro. Cerré el recetario. Lo llevé a la vitrina de la panadería. Esa vitrina de vidrio, con marco de madera donde exhibo los panes del día, y lo puse ahí, detrás del cristal,
visible para quien entrara pero bajo llave. Que todos lo vean, que nadie lo toque, que sepan que ahí está el corazón de la paloma, latiendo detrás del vidrio como un pájaro que eligió su jaula porque adentro tiene todo lo que necesita. Consuelo me vio hacerlo y se mordió el labio. No dijo nada, solo me apretó la mano. Sus dedos ya tienen los primeros callos de panadera, pequeños y duros en la base de las palmas, y cuando los sentí contra mi piel arrugada, supe que el legado estaba a salvo. Me fui a la puerta de la panadería. El pueblo estaba en silencio. La noche olía a tierra húmeda, a leña apagada, y a ese perfume invisible que tiene el aire cuando el pan del día todavía flota en la memoria de las calles. Miré mis manos bajo la luz amarillenta del foco de la entrada. Manos viejas, manos agrietadas, con quemaduras de horno que ya son parte del paisaje de mi piel, con uñas cortas y disparejas, con venas gruesas que dibujan ríos azules sobre un mapa de huesos cansados. Rodrigo me dijo que yo solo sabía hacer pan, como si hacer pan fuera poca cosa, como si las manos que amasan fueran menos valiosas que las manos que firman contratos. Ahora tengo la respuesta que no le di ese día por teléfono, porque algunas respuestas necesitan tiempo para hornearse. Sí, hijo, solo sé hacer pan. Pero este pan que sale de mis manos alimentó a 3 generaciones de Estrada, pagó la escuela de tu padre, pagó los zapatos de tu madre, pagó la bicicleta con la que aprendiste a pedalear en esta misma calle. Este pan no necesita logotipo, ni código de barras, ni página de internet. Este pan necesita lo que siempre necesitó: levadura, paciencia y unas manos que no tiemblan. Apagué la luz. Cerré la puerta con llave. Mañana hay que madrugar. A las 3 de la mañana, el horno tiene que estar encendido, la masa tiene que estar lista, y el olor a pan recién hecho tiene que salir por la ventana para recordarle al pueblo que Mercedes Estrada sigue aquí. Porque la panadería no es un nombre en un papel del gobierno. La panadería es esto: una mujer vieja que se levanta antes que el sol, que enciende el fuego cuando el mundo todavía duerme, y que amasa en la oscuridad, sabiendo que cuando llegue la luz, habrá pan caliente esperando sobre el mostrador, como cada mañana, como todas las mañanas que me quedan. Y cuando ya no me queden, el horno seguirá encendido, porque ahora hay otras manos, manos nuevas, manos fuertes, que aprendieron que la herencia no se roba, la herencia se amasa.